Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy tenemos el honor de contar con Gaby Ruiz, Head of People en Conecta, y estaremos hablando sobre cómo HR puede asegurar procesos éticos y efectivos. Gaby, un placer tenerte hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Súper contenta de que me hayan invitado. Qué bueno. Pues Gaby, para empezar nos gustaría poder conocerte un poquito. Cuéntanos. Pues mira, justamente mi nombre es Gabriela Ruiz, tengo 34 años, los acabo de cumplir justamente este martes. Y pues mira, soy de Ciudad de México, soy psicóloga. La verdad, al principio creo que mi idea era dedicarme a la psicología clínica, pero me fui orientando a la parte de recursos humanos y ahí me quedé. La verdad es que me encantó. Yo era de esas personas que decía, ay no, recursos humanos, ¿qué tiene que ver con psicología? Y sobre la marcha me fui dando cuenta que la psicología está en todas partes, o sea, desde la atracción del talento, la motivación con los colaboradores, la capacitación. Entonces, disfruto mucho poder combinar muchas de estas cosas que adquieres en la parte de la carrera, ya justamente en recursos humanos. Y bueno, un poquito más a nivel personal, pues vivo con mi novio desde 2020, aunque ya tenemos bastantes años juntos, tenemos 3 gatos. Y bueno, en general, quitando el ámbito profesional, me encanta el cine. O sea, si hay algo que me apasiona en la vida es ver películas, y de hecho, pues hasta he tomado cursos de dirección, de guión cinematográfico, no tanto porque me quiera enfocar a eso, sino como para entender como más allá. Y pues eso te podría decir como en términos súper generales. Qué bueno, creo que tenemos muchas cosas en común. Mi cumple también ha sido hace muy poquito, la semana pasada. Leos. Sí, Leos. Y también creo que nos pasó a mucha gente lo mismo, ¿no? Empezabas la carrera con la idea de que es un psicólogo y nunca pensabas que esta psicología estaba en todas partes, ¿no? Ahí me pasó exactamente igual que tú. Y también tuve una entrada al mundo de recursos humanos un poco sin darme cuenta, diciendo, bueno, esto es interesante, ¿no? Aquí puedo hacer cosas. Sí. Y por esa parte te quería como también preguntar, Gaby, bueno, entras a ese mundo de recursos humanos, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, qué momentos han sido importantes o claves en tu desarrollo que te han llevado al día de hoy a tener el rol que tienes en Conecta. Claro, pues sí, como te digo, la realidad es que desde que yo salí de la universidad, me tomé un año sabático, ya sabes, como para darte cuenta de que ya eres un adulto, pero después de eso me enfoqué en recursos humanos. O sea, ya hace 11 años que me he desenvuelto en esta área y arranqué desde un enfoque muy generalista, ¿sabes? Y es algo de lo cual pues me siento contenta porque me permitió aprender y desarrollarme pues en cada una de estas áreas, como lo es atracción de talento, la gestión del personal, la nómina, la comunicación, la cultura, toda la parte de DO. Y justamente el ir pudiendo como adquirir todos estos conocimientos, evidentemente, pues te permite colaborar, ¿no? Desde distintos ángulos y desde distintos sectores, ¿no? Ahora, también tuve la fortuna de comenzar, o sea, mi primer trabajo, bueno, no fue el primero, pero mi segundo trabajo fue tal cual en una empresa súper innovadora. Me ha tocado trabajar en empresas de tecnología, principalmente startups. O sea, yo en 2014 empecé a trabajar en Easy Taxi, que bueno, no sé si te suene, pero fue una startup brasileña de movilidad. Y justamente, o sea, me encantó. O sea, me abrió las puertas justo al mundo laboral, pero también a todo lo que es hacer cosas de una manera súper creativa, de una manera diferente. Y justo también he podido construir el área de people desde cero, ¿no? O sea, mucho de lo que tienen las startups, pues es que te permiten, o más bien tienes que aprender a hacer muchas cosas con muy pocos recursos, ¿no? Y además yo siempre digo una cosa, que un año en una startup es un año de perro, equivale a 7 en otra empresa más tradicional, ¿no? Sí. Y creo que los aprendizajes ahí son muy rápidos y son muy profundos, por lo que tú dices, ¿no? Tienes pocos recursos y mucho por hacer.
Y creo que eso al final, si te gusta ese tipo de ambientes ágiles, te ayuda muchísimo a crecer y a desarrollarte. Sí, tal cual. Y así como lo dices, yo me acuerdo que entré y me hicieron ese comentario y yo no entendía como a qué se referían. Y sí, o sea, aprendes muchísimo. Qué bueno. Yo, a ver, a la gente a la que le gusta, a mí me gusta mucho aprender rápido. Creo que, bueno, y el reto de montar todo desde cero, todo el área de recursos humanos desde cero, una startup, creo que es un proyecto, un reto que cualquier persona dentro del área de People debería realizar en algún momento, ¿no? O sea, creo que es el sueño un poco de todo el mundo que está haciendo temas de valores, de cultura, de atracción, de fidelización. Porque al final englobas un todo, te da esa experiencia 360 donde puedes abarcar todo y es súper nutritivo a nivel personal, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que, mira, justamente yo le tengo un amor muy particular a Easy porque para mí fue, o sea, representa muchas cosas en mi vida, ¿no? Y gran parte es todos estos conocimientos que pude adquirir, pero pues también la confianza que depositaron en mí muchas personas para poder hacer, ¿no? Y para poder construir y para poder equivocarte. Y yo creo que gran parte de lo que yo pude hacer ahí es lo que me permitió poder hacer nuevas cosas en distintas empresas y pues justo en alguna ocasión también pues me tocó llegar a otra startup en donde, pues ya sabes, ¿no? Muchas veces el área de HR no se prioriza tanto, entonces ya tenían un headcount de 130 personas y no había un área de People and Culture, ¿no? Entonces, pues ahí sí me tocó como armar todos los procesos, establecer políticas, definir cómo íbamos a trabajar y pues quieras que no, eso te va dando mucha experiencia, ¿no? Totalmente. Pues Gaby, si te parece, vamos a profundizar un poco más en el tema que comentábamos antes, cómo podemos afrontar todos los procesos dentro del área de recursos humanos de una forma pues ética, ¿no? Y vamos a comenzar hablando sobre la parte de selección, sobre la importancia que tiene hacer una selección correcta, ¿no? No equivocarnos, estar muy seguros de pues que esa persona encaje con nuestra cultura, que esa persona encaje con el rol, sobre todo también cuando se tratan de roles claves para una empresa, ¿no? Cuéntanos sobre esto. Sí, pues es que mira, justamente desde mi punto de vista súper personal, para mí justamente el área de atracción de talento es el área más importante de recursos humanos y no porque las demás áreas no lo sean, pero finalmente de esa área depende el talento que tú vas a traer y que ese talento, como bien mencionabas, se ajuste, ¿no? No solamente a las competencias y que cumpla los requisitos del puesto, sino que esté alineado con tus valores, que esté alineado con tu propósito, con tu misión. Entonces, prácticamente creo que parte del éxito, gran parte del éxito de la operación del negocio depende de eso. Y si tú te equivocas y no traes a las personas correctas, pues los esfuerzos que hagas posteriormente, ya sea en motivación, en fidelización, en capacitación, pues pueden resultar insuficientes, ¿no? Entonces, pues justamente creo que es de vital importancia, pues para poder crecer y operar adecuadamente. Claro, porque si tú no estás teniendo cuidado con esta parte, no estás haciendo unas evaluaciones correctas o no, o simplemente no tienes los roles bien definidos o tu cultura bien definida y estás contratando, no de forma errónea, pero a lo mejor las personas no son las idóneas para tu cultura, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener esto a nivel de empresa? Sí, claro, o sea, al final creo que de entrada comienzan las fricciones entre áreas, porque digo, creo que hay como una lista muy grande de qué puede pasar cuando no traes a la persona correcta, ¿no? O sea, muchas veces, ¿qué sucede? Y suele pasar mucho, o sea, tienes a un colaborador que es buenísimo, que es experto en su rol, que tiene un montón de conocimientos, pero
que no se ajusta a tu cultura, que tiene fricciones con otras personas, que a lo mejor no sabe trabajar en equipo, que no sabe dar feedback, que incluso pues en su personalidad pueden llegar a ser conflictivos, ¿no? Entonces, y yo lo he dicho siempre, creo que este tipo de perfiles son con los que hay que tener todavía mucho más cuidado, porque cualquier brecha a nivel conocimiento técnico, a lo mejor, ok, hay algo que se te puede pasar en el proceso, pero lo puedes ir puliendo, ¿no? O sea, puedes capacitar, puedes ir dando retroalimentación, pero cuando una persona no está alineada en temas de actitud a tu cultura, sí es muy difícil que las cosas salgan bien y lo peor es que, pues porque también me ha tocado verlo, es que hay veces que se empieza como no sé si es la palabra correcta, pero como a contaminar también como al resto del equipo o el funcionamiento del equipo, ¿no? Y pues obviamente todo eso se traduce en el no logro de los objetivos. Totalmente también alineada. Al final creo que la cultura de la empresa, bueno, cada empresa tiene su propia cultura y no tiene por qué todo el mundo sentirse cómodo, no todos tenemos el mismo pensamiento de cómo es el trabajo, cómo tiene que ser, cómo se deben hacer las cosas. Por eso existen muchísimas empresas con culturas diferentes. Quizá por regular un poco, no quería decir cómo no encontrar a la persona correcta, sino una persona que no encaje en ese ambiente o en esa forma de trabajar, pero que puede ser un excelente profesional y a lo mejor, como estamos hablando de startups, a lo mejor una multinacional se sentiría mucho más cómodo. Quería matizar eso porque creo que es súper importante y que lo que yo me he encontrado es que muchas veces en los procesos de selección no se están teniendo en cuenta estas cosas culturales que son, como bien decías, mucho más importante que a nivel de skills técnicos, ¿no? Porque tú, si hay una brecha, como bien decías, se puede desarrollar algo técnico de una manera muy sencilla, pero cambiar un sistema de valores de una persona es muy difícil, o podemos decir imposible, ¿no? Es un trabajo muy profundo que puede llevar muchos años de terapia incluso. Sí, no, y creo que acabas de decir algo muy importante, que es, no significa que una persona no esté capacitada o sea mala para la empresa, ¿no? O sea, creo que también hacer ese tipo de juicios es bien delicado, ¿no? O sea, creo que tu ejemplo es magnífico porque así funciona. O sea, hay personas, por ejemplo, que son súper estructuradas, que les gusta trabajar con metodologías súper precisas, todo en orden, todo como mucho más establecido, burocrático. Si metes a una persona de este tipo a una startup, o sea, va a colapsar, ¿no? Pierde el pelo seguro. Sí, ¿no? Ojo, o sea, tampoco se trata de que no exista la adaptación, de que no haya como sus excepciones, ¿no? O sea, también hay personas súper adaptables y moldeables, o sea, tengo una amiga que ha trabajado en startups, hasta empresas así súper grandes, súper estructuradas, y en ambas, ¿no? O sea, se ha desenvuelto bien, pero creo que también son sus excepciones. Al final, ya dentro de nuestra responsabilidad al momento de estar dentro del proceso de reclutamiento, pues sí hay que poner mucho ojo en estas cosas. Sí, yo sí quería matizarlo porque no sabía si había quedado muy de la persona incorrecta, aquí no vales. Quería matizarlo y es justo eso. Aparte de esa adaptabilidad, puede ser que, bueno, que te desenvuelvas bien, pero siempre vas a tender a sentirte más cómodo de una forma de trabajar o de otra, ¿no? Por eso hay un montón de empresas con culturas diferentes para todos los gustos. Y otra de las cosas, Gaby, que creo que es importante en este tema es que, bueno, creo que lo hemos visto todos, la parte del amiguismo en los procesos de selección, nepotismo, cómo esto puede afectar a las empresas y cómo podemos evitarlo, porque viene un poco de camino de lo que estábamos hablando, ¿no? A lo mejor, bueno, puede ser el mejor profesional o el peor profesional del mundo, y a lo mejor también llega y puede contaminar a todo el mundo si no pasa esos filtros como el resto, ¿no? Sí, sí, mira, igual, o sea, acabas de tocar un tema súper sensible
porque además, efectivamente, o sea, creo que es muy común. Creo que ahí sí lo podemos ver tanto en startups como en multinacionales, o sea, de eso nadie se salva. Y pues la verdad es que sí es un tema súper delicado porque, pues como decíamos ahorita, o sea, al final es algo que te va a impactar prácticamente en todo, ¿no? O sea, te va a impactar en tu operación y te va a impactar también en tu cultura de trabajo, ¿no? O sea, si tú contratas a una persona exclusivamente porque hay un vínculo personal o familiar, yo no estoy diciendo que eso esté mal, ojo, ¿no? O sea, al final creo que siempre existen los referidos y sabemos que también muchas empresas también basan su éxito pues en la confianza que se deposita cuando trabajas con alguien que conoces. Pero creo que el tema es no garantizar que la persona está preparada para el rol. O sea, cuando yo simplemente digo, no, pues porque es mi hermana, no, pues porque es mi mejor amiga, y pues entra a trabajar y a lo mejor no está formada para ese rol o no tiene como esa experiencia, creo que ahí es donde pues justamente empiezan los problemas porque evidentemente no se va a desempeñar correctamente en su posición, ¿no? Y lo que te digo, la verdad es que pues sí me ha tocado verlo de cerca. Y en segundo lugar, al final te digo, eso va a impactar siempre en la motivación de las personas y en la credibilidad que tiene la empresa con ellas, ¿no? O sea, me ha tocado ver personas que están súper preparadas, que son súper talentosas y que a pesar de ello, pues no pueden crecer. O sea, no pueden crecer o no pueden dar su opinión porque dentro de la estructura organizacional hay algún familiar o hay algún amigo del CEO o de los founders, y por más que las personas señalen que las cosas no están saliendo bien, por más que levanten la mano, pues a veces pues simplemente se solapa, ¿no? O sea, se solapa la persona en cuestión y entramos, creo yo, en un círculo vicioso en donde solamente se va a salir de dos maneras. Cuando las personas se cansen y renuncian y se vayan porque ya no pueden con esa situación, o bien cuando la misma crisis en la operación, porque sucede, ¿no? Sea tan grande, pues que finalmente se decidan tomar acciones al respecto. Y lo que me parece también más gracioso es que también cuando te digo acciones, pues muchas veces ni siquiera es desvincular a la persona en cuestión, o sea, es moverla de área y volver a empezar ese círculo vicioso, ¿no? Hasta que esa área colapse y pues sí, o sea, es la verdad un tema súper delicado. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto, para que estas cosas no ocurran? Porque sí que es verdad que muchas veces los programas de referidos funcionan muy bien siempre y cuando haya una evaluación y un proceso de selección justo, sin ventajas sobre candidatos externos, creo, ¿no? Pero sí que ocurre muchas veces que en estos casos esos procesos de selección no son iguales a candidatos que vienen de la calle, por así decirlo, ¿no? ¿Esta es la clave o qué podemos hacer? Pues es que mira, primero yo creo que es súper importante desde nuestro rol ser súper resilientes y saber que no vamos a cambiar las cosas de un día para otro. O sea, porque es muy difícil. Creo que hay que comenzar por hacer un trabajo de sensibilización justamente con la alta dirección, con el CEO, founders, como lo quieras llamar, y comenzar a explicar, o sea, cuáles son los riesgos de que actuemos de tal o cual manera, ¿no? Creo que es súper importante siempre respaldar nuestras decisiones, o no nuestras decisiones, nuestras recomendaciones con datos, porque te digo, o sea, me ha tocado, ¿no? Muchas veces piensan que algunas de las recomendaciones que se dan vienen desde la subjetividad, vienen desde el yo creo, cuando no es así, o sea, cuando ya también hay ejemplos claros de cómo incurrir en ciertas prácticas, pues nos pueden afectar a futuro. Entonces yo creo que es comenzar a sensibilizarlos desde la parte de datos, ¿no? Por otro lado, creo que es súper importante establecer procesos y políticas para todo, ¿no? Y aquí sí quiero hacer como la acotación porque de repente las personas
escuchan la palabra política y ¡ay! Se espantan y como que creo que lo asocian con burocracia o con tiranía y pues no va por ahí, ¿no? O sea, al contrario, el tema de tener políticas claras es simplemente marcar un rumbo, ¿no? O sea, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, en medida de que tú establezcas políticas claras, como ahorita mencionabas, política de referidos. ¿Puedo referir personas? Sí, sí puedes. ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué proceso va a vivir la persona que refieras? Y si la persona que refieres no funciona, ¿qué sucede? Y si es un familiar, puede estar dentro de la misma área de la persona que lo refirió o no se puede. O sea, en medida de que establezcamos y pongamos las reglas claras y las comuniquemos, las mismas personas pues también se van adaptando a este como cumplimiento y cuando te digo las personas, naturalmente a veces también vienen los mismos directivos, porque se va creando como ya como un colectivo en donde todos se van alineando a las mismas prácticas. Entonces, a veces de manera como más orgánica se van ajustando, pero creo, te digo principalmente que es un tema de resiliencia, porque no lo vas a resolver a la primera, ¿no? Y a lo mejor das la recomendación y no. Y nada más por último, creo también que es súper importante dejar evidencia de todo, o sea, documentar las cosas. Sabemos que nosotros como People and Culture no somos los tomadores de decisiones, nosotros advertimos, recomendamos, damos nuestro consejo y a lo mejor, pues justo de eso se trata. Oye, yo pienso que sí deberíamos de entrevistar a esta persona, no la quieres entrevistar, quieres que avancemos de esta manera, hagámoslo, pero documentarlo para que si evidentemente tal vez después las cosas no salen bien, poder tener también los sustentos, pues para que en el futuro no actuemos de la misma manera. Yo también eso lo comparto, Gaby, el tema de políticas, creo que es súper importante el marcar tu hoja de ruta y aparte también refleja, ahora que como estamos hablando de cultura, refleja mucho también tu cultura, ¿no? Y hace que todos estén alineados, la forma de proceder sea la misma para todos, creo que es súper importante. Y luego también documentar salva muchísimo tiempo y mucho trabajo al final, ¿no? A mí me ha pasado en muchas ocasiones de, a lo mejor se nos ha escapado algo y entrevistar a una persona que la habíamos entrevistado hacía un año y la tengo que volver a entrevistar porque no tengo notas, no tengo documentación de hasta dónde llegó esta persona, por el motivo de descarte y perder tiempo otra vez, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente puedo hacer una llamada, oye, retomamos, ¿te apetece? ¿Estás abierto? Y yo creo que es súper importante dentro del área de People las dos cosas que decías, documentar y políticas, para marcar esa ruta. Y luego, Gaby, otra de las cosas que para mí es súper importante es la parte de, que ya lo estábamos hablando también, de la transparencia y de la comunicación, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo aseguras que estos valores estén presentes en toda la etapa de la gestión del talento, ¿no? Desde la selección hasta la parte de fidelización, incluso cuando hacemos una entrevista de salida o cualquier cosa, ¿vale? Que una persona abandone la organización. ¿Cómo hacemos que esa comunicación y esa transparencia esté desde el día uno hasta el fin? Pues es que justamente yo creo que lo principal es que nosotras necesitamos garantizar que en todo este proceso, o sea, que más bien que en todos nuestros procesos, desde la atracción, la administración, todo este ciclo de vida del colaborador, los actualicemos en función de los valores de la organización, ¿no? O sea, tiene que haber como este match, ¿no? De quiénes somos nosotros, o sea, cuál es el propósito de la empresa, cómo nos definimos nosotros como empresa, qué buscamos hacer. Y entonces, al momento de armar nuestros procesos, o si ya están armados, al momento de redefinirlos o modificarlos, pues tenemos que hacerlo de cierta manera que seamos congruentes, ¿no? Con eso.
ejemplo, lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Dentro del proceso de atracción de talento, de entrada el cómo tú vas a definir cómo va a ser ese ciclo desde que llamas al candidato hasta que le das la oferta, tú tienes que definir, ok, cuáles van a ser los filtros que voy a hacer y por qué los voy a hacer de esta manera. O sea, solamente porque es lo que yo creo, pues no. O sea, sí tiene que ir alineado a lo que platicábamos, a que cumpla justamente con el requisito del puesto, pero que cumpla con lo que tú necesitas para tu, pues sí, como para tu empresa, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, tener que hacer ese match y obviamente ir construyendo poco a poco, pues, estrategias para que eso suceda, ¿no? O sea, lo que nos pasa también muchas veces creo que es un dolor común de las empresas, que las empresas tenemos nuestros valores organizacionales, ¿no? Pero de repente vas con fulanito Pérez y le preguntas, pues, o sea, dime 2 valores de la empresa y no lo saben, porque al final creo que el tema de poder establecer una cultura y de poder justamente alinearnos a un propósito, no es solamente, pues, te digo los valores en el onboarding o si se trabaja de manera presencial, nosotros acá trabajamos remoto, pegar los valores en las paredes, ¿no? O sea, al final se trata de cómo vamos a vivir esos valores y cómo es que en el día a día los estamos reforzando para que las mismas personas no tiene que ser un tema de memorizar, tiene que ser un tema de vivir. Exactamente. De vivirlo, sí. Y luego, dentro del área de selección, creo que es, bueno, al final es la parte como más expuesta hacia las personas y existen muchísimas malas prácticas. Creo que es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? El que estas malas prácticas no existan o por lo menos se den en una medida menor, que haya feedback, que esté alineado los procesos de selección con la posición, que las entrevistas sean cómodas, que estén relacionadas, que no sean 50 por poner entrevistas, sino que sea pues conocer a X personas que van a tener un impacto en tu día a día. ¿Qué podemos hacer también para mejorar esto, para corregir todos estos errores que vamos detectando? Que, bueno, al final solo tenemos que, todo el mundo lo que hace ahora es cuando está buscando un trabajo, le llaman de un sitio y va a chequear la opinión de personas que han estado en la empresa, incluso la opinión de personas que han hecho un proceso de selección con ellos. Y eso puede ser un abro puerta o cierro puerta para seguir hablando contigo. O sea que ha llegado a un punto en el que ese primer contacto y ese proceso de selección va a ser determinante en si tú vas a conseguir atraer el talento que necesitas o no. Y aún siguen muchas empresas haciendo muy malas prácticas. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podemos afrontar esto? Porque creo que va a ser, conforme vayan avanzando los años, y esto va a ser un diferenciador en ser competitivo dentro del mercado laboral o quedarte atrás, ¿no? No sé si opinas lo mismo. Sí, correcto. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que de manera personal me encanta que esté sucediendo esto porque el hecho de que las personas también ahora tengan como esta oportunidad de decidir, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, al final esto es una relación bilateral, ¿no? O sea, así como yo estoy buscando un talento que cumpla con mis expectativas, pues las personas también buscan una empresa que cumpla con sus expectativas en todos los sentidos, no solo en la parte salarial, sino en la parte de la cultura. Y el hecho de que hoy las personas tengan más, como más oportunidades para investigar, que para hacer preguntas, creo que abre justamente esta posibilidad de que no solamente yo como reclutador entrevisto y te pregunto, ¿no? O sea, tú también dime, ¿no? O sea, ¿cómo es para mí trabajar en la empresa, ¿no? ¿Cuál es el reto al que yo me he enfrentado? Entonces, me parece un tema súper importante porque por lo mismo creo que abre también los ojos a las empresas para que comiencen a
pues sí, a mejorar sus prácticas, ¿no? O sea, ahorita mencionabas el tema del feedback al candidato, o sea, creo que eso es algo de lo que ya también se ha hablado mucho. Creo que es Pero súper sigue importante. ocurriendo, Gaby. Se ha Sí, hablado mucho, se sabe de la importancia y sigue ocurriendo muchísimo. sí. Desafortunadamente, sí. O sea, creo que es súper importante eso, o sea, sensibilizar a las empresas en todos los niveles de la importancia que es dar feedback al candidato, ¿no? O sea, sí sabemos que es un proceso difícil, o sea, yo te lo digo también, o sea, en su momento cuando a mí me tocó reclutar, pues hay veces que de entrada tienes muchísimas vacantes, o sea, tienes 15 posiciones en simultáneo y dentro de cada posición, cuántos currículums, cuántos candidatos no ves. Y anteriormente era muy difícil a lo mejor dar un seguimiento más personalizado, pero creo también que hoy en día, con las ventajas que tenemos a nivel tecnología, con el uso de ATS, muchas cosas, o sea, creo que es una cuestión de organizarse y de ser empáticos, ¿no? O sea, saber que estamos tratando con personas, saber que nosotros de algún modo también hemos estado ahí y hay que dar feedback, ¿no? Y por otro lado, creo que también, y para mí es súper, súper esencial, es capacitar y sensibilizar a los hiring managers, o sea, a cualquier persona dentro de tu compañía que vaya a entrevistar o que viva un proceso de entrevista con un candidato, hay que capacitarlo y sensibilizarlo para cómo hacerlo. Y no estoy hablando solamente de la parte técnica, ¿no? O sea, de qué tipo de entrevistas hacer, etcétera, sino de esta parte como muy humana, ¿no? O sea, infinidad de veces creo que todos tenemos historias de terror donde pues incluso hasta tú como reclutadora formas cierto vínculo con tus candidatos y que de repente te cambian la entrevista 5 minutos antes, ¿no? Y que tú le tienes que decir al candidato, híjole, discúlpame, ¿no? Es que tuvo un problema la persona y que tú sabes que a lo mejor no es un problema, sino que no midió bien sus tiempos y está en otra llamada, ¿no? El tema de la puntualidad, el tema de la atención, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, o sea, vivirlo como candidata. En alguna ocasión me pasaron 40 minutos después de la entrevista, bueno, de la hora citada, ya que paso, estoy hablando porque aparte era un CEO, ¿no? Desafortunadamente me ha tocado ver que quienes más cometen estos errorcillos son los directivos y estaba así como de que, ay, bostezando, pero así hasta se estiró, ¿no? Mientras yo le hablaba. O sea, yo en ese momento, sinceramente, yo desde ahí, obviamente no me levanté y me fui por educación, pero yo dije, no quiero trabajar contigo. O sea, entonces hay muchas cosas, también esta parte de hacer como el icebreaker, yo creo que es súper importante. Yo sé que también uno como candidato tiene que ser pues adaptable, ¿no? A distintas personalidades, pero sí me ha tocado ver gente que entrevista como de que apenas, no sé, si es remoto, te estás conectando y es, bueno, cuéntame tu experiencia profesional. O sea, oye, salúdame, ¿no? Puedes hacer como, hacerlo un poquito más cálido, ¿no? Y creo que hace falta muchísima sensibilidad de parte de los hiring managers para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Es si bien... que, perdona Gaby, es que es lo que hablábamos, ¿no? Es esa primera impresión. A mí también me ha ocurrido de estar en una entrevista y notar que no me están haciendo caso. Sí, Entonces ya me estoy dando cuenta de que ahí no quiero estar. Es que ella está diciendo mucho de cómo es trabajar ahí, ¿no? Estás haciendo sin ganas, totalmente desmotivada. Pues al final tú estás vendiendo tu proyecto de empresa, de lo que estás ofreciendo y lo que estoy viendo es desmotivación, aburrimiento y venga siguiente. Entonces, obviamente, no te levantas, no te vas, pero ya dice mucho. Es muy raro que alguien diga, sí, me ha encantado lo que me ha dicho, ¿no? sí, sí, tal cual. O justo también en las entrevistas remotas, sí, de repente también pasa que tú estás hablando y que se ve cómo están como así o así. Y es como, o sea, pues al final creo que de entrada si estás, o sea, es una persona que está depositando su tiempo, o sea, simplemente es un tema de respeto,
¿no? Entonces creo que es eso también siempre importante, que recordar que estamos tratando pues con seres humanos, ¿no? Y que hay que darles el trato pues, que se merecen, ¿no? Totalmente. Y luego, Gaby, hemos estado hablando también de todo el ciclo de vida del colaborador, pero cuando nos enfrentamos a, no sé, despidos, reestructuraciones o algún conflicto, ¿cómo podemos hacer para mantener esa cultura, transmitir toda la información de forma clara, de una manera ética, todo esto? Porque es una parte de nuestro trabajo, quizá es la más fea por lo menos a mí personalmente la que menos me gusta, no porque sean conversaciones incómodas, sino porque al final siempre suelen ser malas noticias para personas que a lo mejor muchas veces ni lo merecen, ¿no? ¿Cómo deberíamos abordar esta parte para que siguiese todo alineado con la cultura y fuese una comunicación y hacerlo de forma ética? Pues mira, justamente creo que tú tal cual lo acabas de mencionar, para mí el punto clave es la comunicación, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que en general en las empresas se tiene un terror a comunicar, ¿no? O sea, no sé si porque no lo consideran importante o no sé si porque le temen a la respuesta de la gente, pero yo te puedo decir que de verdad, o sea, cuando tú le hablas a las personas de manera clara, de manera transparente, de manera directa, las personas comprenden, o sea, las personas se suben al barco contigo, ¿no? Y como dices, o sea, al final tampoco se trata de edulcorar las cosas, porque pues muchas veces pues, va a haber malas noticias y las hay, y si tienes que hacer una reestructuración o justamente un recorte de personal, lo tienes que hacer, pero creo que siempre es el cómo lo hagas, ¿no? O sea, no sé si la has visto, pero a mí me encanta la serie de Succession. ¿La ubicas? No la he visto. Ah, Sé cuál bueno, es, pero no la he visto. es muy buena. Y justo hay un episodio en donde un personaje que se llama Greg le toca hacer pues sí, comunicar un despido masivo, ¿no? Eh, para las personas, no sé, que vean el podcast y que ubican la serie, o sea, ese es el ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer, ¿no? O sea, literal se conecta, trae un guión y es como de que, bueno, van a recibir una cita en sus calendarios, eso significa que están despedidos, lamento mucho esta situación y baja la computadora, o sea, y las personas se quedan como, ¿qué onda, no? Entonces, creo que es mucho el trato que le des a las personas, o sea, decirles si va a haber un recorte, ¿por qué va a haber un recorte? Para las personas que se quedan, ¿qué va a suceder después? O sea, tratar de darles claridad y para las personas que se van, pues justo, o sea, permitirles asimilar la noticia, eh, te digo, o sea, ser como muy, muy transparentes, poder hacer también siempre las cosas con su respectiva planeación. Yo sé que evidentemente si se está en una situación de emergencia, pues no vas a poder tal vez armar las cosas como quisieras, pero tampoco se trata de improvisar y de decir, bueno, pues ya, vamos a avisar porque no te va a salir bien, ¿no? Entonces, yo creo que de cómo lo hagas, depende mucho la aceptación de las personas, ¿no? O sea, igual no sé si te pueda poner un ejemplo, que me parece, o sea, como muy atinado para este tema, en pandemia. O sea, en pandemia sabemos que fue una situación muy difícil para las empresas y que en muchos lados se tuvieron que hacer reducciones de salarios, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó de cerca ver, o sea, los polos opuestos. O sea, me tocó ver empresas que, pues, hicieron la reducción de salarios de manera arbitraria, de manera unilateral e incluso para aquellos pues, no estaban, digamos, tan cómodos y no estaban dispuestos a aceptar o a firmar la reducción, los dieron de baja de una manera, pues éticamente cuestionable, ¿no? Y que además, evidentemente, impacta
a la misma cultura, porque imagínate si tú como colaborador que te quedas ves lo que le hicieron a otras personas que no firmaron, ¿cómo te quedas? O sea, ya te quedas con miedo, con enojo, a lo mejor te pones a buscar trabajo, frustrado de que en esas condiciones era más difícil encontrar trabajo, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos las empresas que pues de entrada se sentaron, evaluaron opciones, o sea, antes de llegar a la reducción de salarios, ¿qué podemos hacer? No, ok, no podemos hacer nada, y que primero que nada comenzaron por hacerlo con las personas con cargos de liderazgo o que tenían un salario mayor al de otras personas, y que lo hicieron de manera voluntaria, ¿no? Y que si había personas que simplemente no se alineaban con eso y no lo querían hacer, perfecto, no hay penalizaciones. Y de verdad, o sea, a mí me tocó ver una persona justamente que al enterarse de esta situación, o sea, era una persona que no estaba considerada originalmente para la reducción de salario y se ofreció, o sea, se ofreció de manera voluntaria, como de, pues entiendo por qué lo está haciendo la empresa, entiendo que estamos en una situación de crisis y pues hagámoslo, ¿no? Entonces, si te fijas, es exactamente el mismo panorama, pero el cómo tratas a las personas y el cómo las involucras y el cómo los respetas, pues te cambia drásticamente el cómo van a afrontar la noticia. Es que es súper importante la transparencia dentro de las empresas, desde la cosa más tonta, como que desaparezca, si estáis presencial, la máquina de café y aparezca una peor, porque lo hemos tenido que hacer, ¿vale? Por poner un ejemplo tonto, hasta cuando llegan estos aspectos, porque si tú estás siendo transparente con todo lo que está ocurriendo, sea de la importancia que sea, y lo estás comunicando de forma abierta, para que las personas tengan esa información, puedan tomar sus decisiones, pues al final todo esto es mucho más fluido, mucho más fácil, y yo creo que como hagas sentir a una persona cuando sale de una organización, dice mucho de la organización, y aunque se haya ido por conflictos o lo que sea, si se ha sentido bien atendido, bien comprendido, con una comunicación transparente y clara, va a hablar bien de ti fuera, va a seguir recomendando que es un buen lugar para trabajar. Correcto. Y eso es algo que se hace muy poco y que es muy valioso, ¿no? Una persona que sale y que habla bien de ti, para mí es Sí. súper valioso. Sí, tal cual. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Incluso, pues también actualmente ya sabemos que también creo que se está fortaleciendo el poder trabajar con empresas de outplacement, con consultores de empleabilidad, que incluso cuando por la razón que sea tienes que desvincular a una persona, pues incluso poder facilitarle el que pueda colocarse de una manera más ágil en otro lugar, créeme que eso también pues sí lo valoran demasiado. Eso es. Y Gaby, de cara a futuro, ¿cuál crees que va a ser el reto más grande al que nos vamos a enfrentar desde el área de People? Ay, yo creo Van a que haber muchos, van a haber muchos. sí, sí, sí. Mm, o sea, ahorita se me ocurren dos, que es porque, bueno, uno prácticamente ya más que futuro ya lo tenemos aquí, que es toda la parte de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que, y no solo para recursos humanos, o sea, al final creo que es un boom que ya tenemos encima y sabemos pues todo lo que la inteligencia artificial ahorita está pues como haciendo o interviniendo pues a nuestro favor, ¿no? Esta parte de cómo se involucran los procesos de selección, personalizar la capacitación, todo este tema de gamification, predecir comportamientos, automatizar tareas, o sea, creo que ya hay muchas cosas que se están haciendo y que se van a hacer, las cuales creo que tenemos que enfrentar también con una visión positiva, ¿no? O sea, no tanto verlo como, híjole, pues es que entonces ahora qué voy a hacer yo, ¿no? O sea, creo yo que es entender que también el objetivo es facilitar nuestro trabajo, pero al mismo tiempo, pues tenemos que capacitarnos y tenemos que precisamente aprender a utilizarla,
¿no? O sea, creo que ese es el reto, o sea, volvernos expertos en toda esta parte de inteligencia artificial y también, creo yo, el no perder de vista la parte humana, ¿no? O sea, que justamente no por tener todas estas ventajas a nivel tecnológico, pues olvidarnos de que al final nuestra área es súper, súper humana y creo que ese es el plus que nosotros siempre vamos a seguir brindando. Eso por un lado. Y por otro, creo que todo lo que tiene que ver con todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, que nuevamente creo que ahorita ya se están haciendo muchas cosas, pero creo que en un futuro muy cercano, o sea, ya también se va a convertir en un pilar estratégico, ¿no? Y creo que las organizaciones tenemos la responsabilidad de, pues, atraer talento diverso, de fomentar un ambiente inclusivo, de implementar prácticas que, pues, eliminen sesgos y promuevan la igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que también el tema generacional nos está alcanzando porque hoy, y como te digo, afortunadamente, creo que estas nuevas generaciones, los centennials ahorita, también ya vienen con una visión súper diferente de las cosas, o sea, ya buscan justamente empresas que vayan alineadas con ciertos valores, con valores que tengan que ver con la diversidad, con la responsabilidad social corporativa, qué impacto estamos causando a nivel social. Y si nosotros como empresa, como recursos humanos, no tenemos definido eso, pues no vamos a ser atractivos en el mercado, ¿no? O sea, ya creo que ya se cambió y ya, o sea, ya las empresas no escogen el talento, o sea, el talento escoge a las empresas y creo que es muy retador. Así es. Y luego creo que también hay algo súper interesante que decías de la generación Z, y es que la concepción que tienen del trabajo, bueno, yo soy millennial, la concepción que tienen del trabajo ya no es la nuestra. A lo mejor yo me puedo llevar a lo mejor 10 años con un Gen Z, pero cómo ven el mundo, cómo ven el trabajo es súper diferente. Yo siento que veo más el trabajo, aunque eso está cambiando, ¿vale? Me sentía más cercana a cómo mis padres, por ejemplo, veían el trabajo. Y ahora, gracias a la Gen Z, yo estoy descubriendo en lo que quiero que signifique para mí el trabajo. Quiero que sea algo en mi vida, una parte de mi vida, pero no quiero que el trabajo sea mi vida, que es lo que nos habían inculcado cuando nosotros éramos pequeños. Estudia mucho, tendrás un buen trabajo, tienes que trabajar mucho. Nos estamos olvidando una parte súper importante de que sí, el trabajo, ¿vale?, te va a aportar, te va a permitir vivir, pero también tienes que tener espacios para tu ocio, disfrute, descanso, que es súper importante. Entonces, esa concepción de los Gen Z del trabajo a mí me ha dado mucha vida y creo que nos ha pasado a muchos hay otra forma de ver el trabajo. Sí, sí, totalmente. Créeme que ahí me identifico mucho con lo que dices, porque yo también, créeme que hasta hace, no sé, tal vez un año, año y medio, o sea, yo sí era como muy, tal vez como cuadrada en este sentido de lo que para mí era el trabajo y, o sea, la realidad es que yo siempre he sido una persona como super workaholic y me involucro al 100% y a ver, no me molesta, porque como dices, creo que ya también traes como preestablecido, no sé, como un mindset, por lo que ves justamente como dices con tus padres, pero también he tenido la fortuna de trabajar con gente de la generación Z y o sea, para mí ha sido como, sí, o sea, me encanta y no te creas, o sea, hay veces que hasta así de repente puede haber como esta fricción o de, ay, es que ¿por qué lo ven así? Pero ya cuando lo piensas y lo reflexionas, dices, pues es que tienen razón y de hecho es por eso que creo que a partir de este año es que yo empecé ya a retomar muchas cosas en mi vida personal, o sea, a nivel como dices, ocio, ¿no? O sea, buscar cosas para mí. La verdad es que estoy como muy, muy contenta de poder encontrar ese equilibrio que posiblemente sin esta visión de estas personas, yo seguiría sesgada, ¿no? A mí me hubiese pasado igual, pero también he retomado muchas cosas que antes no estaba atendiendo por falta de tiempo, Sí. por estudiar, trabajar más, todo muy productivo.
y hay otras cosas que también son muy productivas de otra forma, con otro enfoque y que al final te hacen también crecer, te hacen disfrutar y es igual de importante y ese cambio de mindset para mí también ha sido gracias a empezar a trabajar con otro tipo de generaciones, tener una mente abierta y cuestionarme incluso mi sistema de creencias, ¿no? Oye, a lo mejor me estoy equivocando. Sí, Algo así. es muy enriquecedor, la verdad, pasar ese proceso. Y bueno, Gaby, ya para concluir, no sé, yo ya me he apuntado la serie que nos has comentado, pero ¿te gustaría recomendarnos, no sé, algún libro, algún recurso que pueda ser valioso para todos los que nos están escuchando? Pues mira, voy a mencionar dos cosas. La primera posiblemente no es la respuesta que quieras escuchar, pero creo, me encanta aprovechar este espacio para invitar a las personas, tanto profesionales de recursos humanos como cualquier tipo de persona de cualquier área, que por favor lean la Ley Federal del Trabajo, que lean la Ley del Seguro Social para los que estamos en México, para los que están en otro país, que lean la legislación laboral de su país, porque creo que es de vital importancia para que nosotros como HR hagamos correctamente las cosas, que sepamos cómo manejarnos en determinadas situaciones, en altas con los colaboradores, en bajas con los colaboradores, en temas de seguridad, de higiene, o sea, hay muchas cosas que la verdad es que me ha tocado ver que pues sí, o sea, que existe mucha desinformación y desafortunadamente a partir de esa desinformación es que también muchas empresas, pues sí, aprovechan para vulnerar los derechos de los colaboradores y si hay algo de lo cual, o sea, yo me siento como muy segura es que hay que promover el que las empresas hagan bien las cosas, ¿no? Lo que decíamos, ahorita afortunadamente ya hay mucha información, ya las personas, las nuevas generaciones levantan la mano, preguntan, no se quedan calladas, están más conscientes de sus derechos, entonces justo, o sea, que identifiquen cuáles son sus derechos y pues nosotros también, para que también cuando nos toca respaldar también nuestra posición frente a la dirección general, que tengamos bases, ¿no? O sea, hay muchas veces que en las empresas, por ahorrarse unos cuantos pesos, incurren en malas prácticas que a largo plazo son mucho más costosas, ¿no? Entonces eso sería por un lado y bueno, por el otro, justamente ahorita de todos los temas que hablábamos, te puedo recomendar un libro que se llama La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. El autor se llama Daniel H. Pink y justamente me parece un libro muy atinado a todos los temas que tocamos porque nos habla de tres pilares principales que estimulan lo que nosotros hacemos, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y estos tres pilares, pues justamente son la autonomía, la maestría y el propósito. ¿No? Obviamente te los va desglosando, pero el tema va un poco más allá de que hay que entender y fortalecer la motivación intrínseca, ¿no? Creo que esto también para un área como la nuestra nos abre mucho el panorama porque no se trata solamente de dar beneficios de manera exacerbada y vamos a ser flexibles porque somos flexibles y ya, sino hay que llegarle a la motivación intrínseca a los colaboradores, qué los motiva, por qué están con nosotros, ¿no? Y te habla también de los riesgos justamente de esta motivación extrínseca, ¿no? O sea, te invita a replantearte el sistema tradicional justamente de cómo actuamos ante estas cosas, ¿no? Entonces, creo que el entender que el objetivo es lograr más allá de un propósito financiero, sino que las personas se identifiquen y se vinculen con un propósito más grande, eso es lo que a las empresas pues les va a dar más compromiso pues mayor motivación en el equipo y obviamente pues mejores resultados. Entonces, la verdad es un muy buen libro.
Buenísimo. Pues Gaby, yo ya me he apuntado la serie, el tip de leerme toda la legislatura, que no lo he hecho nunca, y el libro, ¿vale? Y nada, quería darte las gracias por compartir este ratito con nosotros. La verdad es que ha sido pues, un placer poder escucharte. Espero que lo hayas disfrutado. Y nada, para nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a ti.